fiscal Carlos Negro archivó la denuncia por difamación del comandante en jefe del Ejército Claudio Feola contra el periodista Gabriel Pereira. Asegura, entre otros puntos, que los dichos del periodista se basan en la información y crítica sobre los sistemas de ascenso en el Ejército Nacional, lo que en ambos casos es absolutamente ilegítimo. Feola había denunciado a Pereira en nombre de la institución militar por presuntos agravios a los oficiales generales y oficiales superiores del Ejército. El periodista explicó en Radio Sarandí cómo funcionan los ascensos en la carrera militar. La carrera, uno asciende, sale alférez, capitán, mayor, teniente coronel y coronel. La carrera militar termina en el grado de coronel. Luego, para ascender de coronel a general, uno ya no necesita ningún mérito. Necesita tener un amigo político o un cierto consenso político. El cargo de general es un cargo político. Entre los 200 y pico de coroneles que hay, el presidente elige a un general y ese general tiene que tener la venia del Senado. Por eso es tan importante que los generales, puede llegar a coronel una normal, perfectamente, pero cuando llega a general hay una responsabilidad del sistema político porque lo eligió el sistema político para llegar a general. A este señor lo eligió el presidente Vázquez y tuvo el aval del Senado. Por este motivo es que el fiscal entiende que Feola no realizó su denuncia en representación propia y por hechos difamantes relativos a su persona, sino que lo hace como jefe jerárquico de la organización que preside en su carácter de comandante en jefe, por los dichos que afecten a la honorabilidad de la Corporación Ejército Nacional. En ese sentido, el fiscal entiende que la conducta del periodista resulta acorde y obedece estrictamente a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, en tanto cumple con su deber profesional de informar y opinar sobre asuntos de indudable interés común. Destaca, además, que los dichos del periodista se basan en la información y critica sobre los sistemas de ascenso en el Ejército Nacional, lo que en ambos casos es absolutamente legítimo. Asimismo, entiende que no resulta de la nota en cuestión una intención de divulgar información falsa, sino por el contrario, la de advertir sobre posibles defectos en los sistemas de evaluación, promoción y ascensos de una de nuestras Fuerzas Armadas. El fiscal agrega que hay una interpretación sesgada de Feola respecto a los dichos de Pereira, desde que el calificativo de anormal intenta dramatizar el hecho que el último filtro de los concursos que se dan el grado de coronel, siendo el de general un grado al que se accede mediante un aval político. En ningún momento el denunciado expresa que a coronel llegue una normal, sino que lo que se plantea es la hipótesis de que si eso sucediera, luego no habría otras evaluaciones más que las puramente políticas. Yo creo que la libertad de expresión no se vio constreñida en ningún aspecto porque incluso la Fiscalía archivó la denuncia sin citar al periodista. Y no lo hicimos por omisión o por falta de voluntad investigadora, sino lo hicimos convencidos de que la sola citación a un periodista cuando no hay un delito que pueda, o una actividad que pueda tener una apariencia delictiva clara, o por lo menos que se vislumbre puede haber un hecho delictivo, la sola citación de un periodista, el solo desfile de un periodista por el juzgado, implica ya un cercenamiento de esa libertad de expresión. Y el abogado del periodista Gabriel Pereira, Andrés Ojeda, dijo a BTV Noticias que el dictamen del fiscal Negro es emblemático y genera un precedente para la labor periodística. Es un dictamen bastante emblemático y yo diría que sienta un precedente para futuras acciones similares y sobre todo pondera correctamente en el marco del bloque de derechos humanos qué lugar ocupa la libertad de expresión y sobre todo qué lugar ocupa la libertad de expresión para los periodistas, porque en este caso él analiza algunos errores formales de la denuncia que no vienen al caso y luego explica perfectamente justamente qué hace falta y en qué casos bastante excepcionales podría haber una responsabilidad de un periodista haciendo su trabajo en delitos de opinión. Porque si abrimos la puerta a que los periodistas cada vez que opinen sean pasibles de ser denunciados por quienes, siendo jerarca público, como es este caso, se ven ofendidos por algún dicho, estaríamos cercenando fuertemente la libertad de expresión. Entonces, el fiscal habla al principio, y ya con eso alcanza, de la real malicia, que al no haber real malicia ya no hay nada más que investigar. En eso Uruguay tiene una legislación muy moderna y en este caso está muy bien aplicada. Sin perjuicio de decir eso, también va más al fondo por la galería y dice que tampoco habría ni difamación ni injuria aún habiendo real malicia.